Estamos digitalizando los archivos de derechos humanos. En el mismo rollo aparecieron como gente muerta en la calle y después como no sé, un viaje familiar a Muyurina. Me encanta la ciudad, pero hay que reconocer su historia muy complicada también. Para mí era muy importante como respetar ese silencio. Que la Bastilla, todo su movimiento, es la revolución más fuerte en la historia peruana. Estamos retornando con la charla de los sábados después de un mes de merecidas vacaciones que nos hemos tomado. En esta oportunidad vamos a conversar con un historiador norteamericano, profesor de la Universidad de California de Davis, y ahora está en Ayacucho porque tiene un trabajo que hacer con ANFACEP, tiene un proyecto con la cárcel, con la toma de la cárcel o el asalto de la cárcel. Sobre esos temas vamos a conversar con Charles Walker. Charles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Ahora estás en Ayacucho. Sí. ¿Cuál es la importancia de Ayacucho en la historia del país? Es fundamental en todas las etapas, pre-Inca, Inca, Zaguari, en la conquista. No hay un momento en la historia peruana donde Ayacucho no tenga un gran papel. En la actualidad, en el pasado. Así que es un centro muy vivo, muy actual, pero a la vez muy histórico. Si no, mira, de este patio vemos iglesias coloniales, estamos caminando en el centro por la casona, así que tenemos una presencia en la historia mayor. ¿Qué trabajo vas a hacer ahora en Ayacucho? Tengo dos trabajos. Uno es un trabajo colectivo que estamos digitalizando los archivos de derechos humanos con un grupo de excelentes historiadores de San Marcos, archiveras. Le vamos a hacer un coloquio sobre archivos, historia, derechos humanos, porque son importantes, cómo se cuidan. Vamos a entregar a ANFACEP su archivo, bien cuidado, en buenas cajas, con buena estantería, porque hemos digitalizado todo. Ese archivo, hay la versión física, están los casos, los expedientes emblemáticos, tan importantes, pero a la vez va a haber, todavía no se sube, pero en unos 6 meses, un año, estará todo en la red, acceso libre para todos, para que si algo pase el archivo o alguien que no puede estar en Ayacucho. Este es el primer proyecto. Una pregunta necesaria para que se lo expliques a los que nos están viendo. ¿Por qué es importante digitalizar un archivo en estos momentos? Es importante porque se pierden los archivos. Una inundación, un incendio, una mudanza, ha pasado muchas veces. Supuestamente había papeles de Guamán Poma, por ejemplo, se han perdido en archivos locales. Así que digitalizar es una especie como sacar una copia de algo. Incluso se puede trabajar no estando en Ayacucho. Estos archivos están en peligro porque los centros no tienen fondos. Mantener el archivo es muy caro. Así que no reemplaza el archivo físico. Este archivo físico se queda ahí, está en mejor estado, con cajas modernas, organizado, con buen catálogo. Pero si algo pasa este archivo físico, siempre tendremos la copia digitalizada, bien hecha, con acceso de alguna forma más fácil para el investigador. Es una tarea que vas a realizar. Sí, estamos realizando. Ya terminamos con ANFACEP. Tenemos 2 otros archivos grandes, EPAF, que son los antropólogos forenses, y APRODE en Lima. Y nos falta unos 8 meses más o menos. El primero que avanzamos es ANFACEP y estamos con la tarea muy alegre, muy bonita de devolver. El archivo está en Lima unos años, ahora va a estar en el centro, el Museo de la Memoria, que los ayacuchanos conocen aquí acá en la ciudad. El significado de ese archivo. Es fundamental porque es el único archivo dirigido por ayacuchanos y ayacuchanas. O sea, hay archivos nacionales, un archivo ayacuchano de las madres y abuelas de ANFACEP. Han cuidado mucho esos papeles, han estado en peligro, las mudanzas, los atentados, todo eso, han mantenido bien sus papeles. Algunos casos están abiertos. Seguimos todas las reglas como en lo que se puede digitalizar y no. En algunos casos hemos tenido que tachar o banear los nombres, pero sí, es un archivo fundamental, como ANFACEP es un grupo fundamental en la historia de los derechos humanos y en la historia ayacuchana. Vamos a conversar con Emily Thompson. Ella es antropóloga, graduada por la Universidad de Berkeley, y en esa misma universidad está estudiando su doctorado. Ella vino a Ayacucho para conocer nuestra realidad y lo que había pasado en los años del conflicto armado interno y analizar las fotografías de Hugo Net Alarcón. También ha venido ahora por la entrega de los archivos de ANFACEP y han sido entregados el día 20 en su local institucional. Emily, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la invitación.
En primer lugar, tú estás estudiando doctorado en antropología. Sí. ¿Cuál es tu tema central? Bueno, mi tema central, de hecho, tiene que ver con mi trabajo de campo que hice aquí y es como buscar una versión de lo que pasó en Perú, pero desde Huamanga misma, o sea, buscando la fotografía, pero, o sea, una versión que sea no desde Lima, no, o sea, no de la costa, sino de Huamanga misma, o sea, de esta ciudad, o cómo vivió esos años acá. ¿A cuántos has entrevistado aquí en Ayacucho para tener una idea más o menos? La verdad, he hecho un montón de entrevistas. Estoy trabajando más con un grupo de familias y de fotógrafos. Yo diría entre más o menos 10 como personas y familias y con sus archivos. ¿Y qué versión te dan ellos? Bueno, es interesante porque muchas personas me dicen, bueno, hay una visión que se ve desde afuera, o sea, desde Lima, y hay otra versión acá que sea huamanguina. Y eso se ve en las fotos. Y la cosa que he visto yo es como en las fotos hay de todo. O sea, hay bautismos, hay matrimonios, hay desfiles, también hay muertes, también hay entierros. O sea, es una mezcla no solo... Es la vida cotidiana. Exacto, exacto, sí. Y la violencia como parte de la vida cotidiana. Exacto, sí. ¿Cómo llegaste a enterarte de la existencia del archivo de Hugonet? Bueno, hice mi maestría, o sea, la investigación de mi maestría hace años sobre Yuyanapac, sobre la muestra fotográfica. Y ahí conocí a las curadoras, a Mayu Mojana y a Nancy Chapo. Y Nancy me dijo que cuando ella llegó en 2000, por ahí, o sea, había conocido a Hugonet, pero en ese momento no quiso, o sea, no sé, varias cosas pasaron, pero al final no podían incluir sus fotos en la muestra. Y entonces siempre tenía el nombre de Hugonet, no tenía su teléfono ni nada. Entonces llegué a Huamanga y seguía escuchando su nombre. O sea, todo el mundo me decía, ay, pero hay que hablar con Hugonet, hay que hablar con Hugonet, pero nadie tenía su número. Entonces me costó, no sé, varias semanas ya de estar acá y como preguntando a varias personas, hasta que por fin un amigo de una amiga me dio su número y de ahí le llamé. Y me decía, bueno, no tengo mucho tiempo, pero si quieres, ven ahorita a mi casa, o sea, solo te puedo dar 10 minutos. Entonces fui y de ahí me senté y al principio él era como muy guardado, porque bueno, había llegado, como me llegó a contar como varios antropólogos gringos del extranjero y bueno, no tenía mucha confianza en mí, lo cual entiendo muy bien. Yo te cuento una anécdota porque yo trabajé en la CBR y yo hablé con Hugo para que nos entregue algunas de sus fotografías, incluso para hacerle una entrevista para un informe de la CBR, y él dijo, la entrevista te la puedo dar, pero no la puedes publicar, no la puedes incluir a la CBR. Sí. Y las fotografías tampoco. Y hay que entender, él trabajaba para el ejército. Claro, sí. Entonces no podía entregar sus fotografías. Claro, sí, y él, de hecho, él había guardado, o sea, su archivo es impresionante y la mayoría, o sea, son negativos. ¿Cuántas fotos tendrá Hugo? Yo diría por lo menos como 5,000, o sea, hay muchas. Mucho por trabajar ahí. Sí, hay mucho por trabajar, sí, hay mucho por trabajar todavía, sí. Es un reto para los jóvenes periodistas ayacuchanos. Sí, o sea, de hecho, he encontrado varios archivos así que, o sea, hay mucho por trabajar. Y después ya viene la interpretación que uno hace del hecho que está reflejado en esta fotografía. Exacto, sí, sí. ¿Qué es lo que más te impresionó de las fotografías de Hugo? Bueno, varias cosas, o sea, el hecho de que él había guardado, o sea, no solo las fotos en sí, sino el hecho de que él había guardado ese archivo por 40 años y no lo había mostrado a nadie. Eso me impresionó mucho, o sea, aparte de lo que muestra las fotos en sí, es como el hecho de cuidar un archivo así por décadas, me impresionó mucho. Y también, bueno, como te dije antes, o sea, esta mezcla de la vida cotidiana, o sea, porque lo que vemos desde afuera, por ejemplo, en fotografía de la guerra, siempre muy violento, escenas muy violentas de muerte, de sangre. Y claro, había imágenes de eso también, pero
había como te digo, como fotos de bautismos, de matrimonios, de desfiles de partidos de fútbol, o sea, fotos familiares y en el mismo rollo, o sea, en el mismo rollo aparecieron como gente muerta en la calle y después como un viaje familiar a Muyurina. ¿Ya? Todo en el mismo rollo. Y eso me impresionó mucho porque era como una vista más, bueno, más holística, más complicada también de ese tiempo. Un día de vida de Hugo Netti. Claro, sí. Había tomado fotografías de muertos, pues había tomado una actividad familiar, Sí. se había trasladado a Muyurina y después de repente nuevamente muertos o violencia. Claro, sí. Y todo, como te digo, todo en el mismo rollo. O sea, eso para mí me impactó bastante porque, como decías, ¿no? Es como así era vivir esos años acá. Él, sus fotografías, pero también tiene una gran colección. Él ha archivado todos sus artículos, todo lo que ha escrito lo ha archivado. También. Y tiene, sí, un volumen enorme de diarios. Sí. ¿Te lo mostró? Sí, también. Está ahí, o sea, hay un depósito encima de su techo donde hay todo, hay todito. Hay como cajas de caretas, de todo, sobres con los negativos, sí. Fue muy, muy generoso conmigo. ¿El otro trabajo? Sí. ¿Cuál Yo es? vengo, bueno, como sabe que vengo a Cucho con frecuencia justo antes de COVID, o sea, los últimos 6, 7 años, he venido todos los años, un mes, 6 semanas. Es una historia sobre la toma de la cárcel en marzo de 82, cuando se escapan Edith Lagos y de Hernando Pérez Guaranca. Encontramos muy buena información en el archivo para contar cómo fue el evento, quién hizo qué, y he estado realizando entrevistas. Si hay alguien del público que tiene una historia, yo feliz me quedo en Ayacucho y vuelvo siempre. Y también mi argumento que esta noche cambió 3 cosas fundamentales en el Perú. Es cuando el presidente Belaúnde decide, con su gabinete, tengo el archivo, mandar a los militares eventualmente. Dice, la policía ya no puede, es todo un argumento, es todo un debate, pero esa noche deciden, demora mucho, eso pasa en marzo, llegan los militares para encargarse, fin de año, pero esto es decisivo. También deciden hacer cárceles modernas, dicen, esta cárcel es de adobe, de la primera mitad del siglo XX, acá, Cusco, Huánuco, Huancavelica, si me acuerdo bien, hay que hacer cárceles modernas, ¿no? Porque muchos de los presos pasan a Frontón, reabren el Frontón. Y finalmente, resumiendo brutalmente mis argumentos, es cuando se acelera, o sea, fomenta la creación de un mundo, de una comunidad de derechos humanos nacional. Había grupos religiosos, grupos de partido de izquierda, grupos, bueno, de diferentes partidos políticos, pero esto obliga unas reuniones donde se juntan estos diferentes grupos. Así que es una microhistoria, un relato casi periodístico de esa noche que pasó, cómo lo hicieron. La verdad que es para una película de Hollywood, porque lo que pasa en la cárcel y también lo que pasa en la tragedia después en el hospital, y con este argumento de los cambios que provocó. El título profesional es La noche que cambió el Perú. Y en Ayacucho tengo un proyecto mayor sobre juventud y violencia en la época de Sendero. Esto es un libro de larga duración que estoy avanzando, así que en eso estoy. Siempre regreso, ya me gusta mucho el clima que nos ha tocado, estupendo. ¿Qué te parece Ayacucho en términos arquitectónicos? Es una belleza. Yo estuve la primera vez en 1980, en mayo, justo antes del comienzo de todo, de casualidad, de viajero muy joven. Es una ciudad muy bella, muy caminable, tiene de aldea o de pueblo. Yo también vengo yo vengo de un pueblo chiquitito. La gente es muy amable, hay tiempo para conversar, uno hace un amigo, ese mismo día toma alguito. Eso, pero es una ciudad con heridas, o sea, lo de la violencia todavía se vive, casi no hay nadie que no tiene una historia triste, negativo, de muertos, de presos, de gente que han tenido que irse de Huamanga. Así que me trata muy bien, me encanta la ciudad, pero hay que reconocer su historia muy complicada también. ¿Qué imagen te llevaste de Ayacucho? ¿Cómo vivió Ayacucho para ti ¿En esos años? en esos años? Bueno, es difícil para mí porque no, o sea, no puedo imaginar. Tú lo ves desde fuera. Sí. ¿Cómo la ves esta ciudad? Ahora que has regresado y que la ves cómo funciona. Sí, o sea, la verdad es que la amo mucho y también me ha impresionado mucho, o sea,
Hugo, por ejemplo, vio tantas cosas, o sea, todo el mundo aquí vio tantas cosas, pero todavía me han recibido con tanto cariño y mucha confianza. Eso me impactó bastante, o sea, a partir de haber vivido cosas para mí que son, ni puedo imaginarlas, o sea, igual me dieron la bienvenida, o sea, eso para mí, o sea, es algo muy especial que no he vivido en otra parte del mundo. Aparte de UNED, te has contactado con ANFACEP, con las mamás de ANFACEP. Y con ellas también has trabajado, ellas también te han mostrado sus fotografías, sus imágenes. ¿Qué has encontrado en los archivos de ellas? O sea, ellas, tienen como fotos de sus desaparecidos, ¿no? Y es muy lindo la colección, es muy linda la colección que tienen ellas porque, bueno, la mayoría sí son fotos de carnet, pero también hay, no sé, como viajes familiares y a veces es la única foto que tienen de sus desaparecidos, pero están como en fiestas o comiendo juntos, o sea, no solo se ve ese lado de la persona desaparecida como víctima, sino también como persona, como familiar, como un ser querido, y eso es muy lindo. ¿Tú has conversado con ellas? Sí, sí. ¿Qué es lo que recuerdan ellas de esa época? Bueno, es buena pregunta porque también para mí, cuando llegué, yo quería trabajar mucho con ellas. Y llegué y las hice un montón de preguntas, pero me di cuenta que era como una forma de retraumatizarlas. O sea, no me acuerdo muy bien, un día fui y hablé con una mamá porque estábamos escaneando sus fotos y me contaba la historia de su hijito desaparecido y lloraba y lloraba y me dije, o sea, ¿para qué estoy haciendo eso? O sea, no vale la pena hacer que llore las mamás, o sea, por mi investigación. O sea, yo quiero ser útil para ellas. Pero a veces el llanto desfoga dolores contenidos. Es cierto, pero quería que ellas mismas decidan. O sea, si es que me querían contar, está bien, pero no... Tú no preguntabas. No, o no quería insistir mucho. O sea, no... Si no querían hablar, también para mí era muy importante como respetar ese silencio, ¿no? De no indagar más, no presionarlas. ¿Por qué Tupac Amaru es importante en la historia peruana? Bueno, es importante en Micaela Bastida, todo su movimiento, porque en su momento casi tomó el poder. Es la revolución más fuerte en la historia peruana para mí, y realmente, a pesar de no haber ganado, cambian radicalmente en el siglo XVIII el Perú. Y no se queda en eso, o sea, de ahí ha sido símbolo, ícono, a un tema muy importante, y no solo para Cusco, para todo el Perú y mucho más allá. Así que Tupac Amaru siempre fascina, hay mucho que investigar todavía. Porque en Argentina, en algún momento, un pariente de Tupac Amaru iba a ser propuesto como rey de la República de los Pueblos, Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente, rey con ojota le decían. Sí, en lo que llegó a ser Argentina, buscaban su pasado inca, que llegaba hasta Jujuy, Salta, hasta Tucumán, y en un momento, 1815, 1821, auge inca, y pensaban en el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista. Claro. Así que no, tiene relevancia en muchos países. Uruguay, los Tupamaros, no solo la guerrilla conocida, sino los Tupamaros eran luchadores de la época de la independencia. Y así es en Cuba, en Estados Unidos. Cada país tiene su historia con Tupac Amaru. En el caso peruano, tú tienes un libro. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama La rebelión de Tupac Amaru. Un nombre muy... Pero está también en gráfico. También tengo una historia. Tengo en realidad 3 libros. 4 en realidad. Otro es una historia gráfica, un cómic sobre Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano que termina preso en Ceuta, en el norte de África, está preso más de 30 años, de milagro llega a Buenos Aires cuando recién se está liberando, quiere volver a Cusco, al Perú, y no logra hacerlo. Y es un personaje increíble, trágico, y como pasa por Cusco, Lima, la caravana de la muerte lo llevan encadenado 100 personas, que pasa porque es las alturas de Ayacucho, Río, en barco muy feo, en España, Ceuta, todas estas ciudades. Hicimos un cómic, una historia gráfica, que ahora salió en quechua, ha salido en inglés, castellano y quechua. Es un libro en el cual se relata, por ejemplo, esa caminata en la que iban muriendo y muriendo, porque Sí. de los 100 y tantos que salieron,
creo que solamente 20, algo así. Sí, era muy duro, no tenía provisiones, se perdieron a más de 4.000 metros y curiosamente lo peor, según sus diarios, era llegaron a la costa, era verano, solo tenía ropa gruesa y caminar por el arenal en época de verano sin sombrero, murieron deshidratados. Su madre se muere deshidratada, que es una muerte atroz, atroz. Aparte de estos dos trabajos, un tercero me dijiste que estás haciendo. Bueno, estoy haciendo, acabo de publicar La Carta de Tupac Amaru, Miquela Bastidas y Tomás de Tito Conde Maita, que es un proyecto aparte, Nunca Abandono, Tupac Amaru y Miquela Bastidas. ¿Tu trabajo actual sobre qué es? Pues sobre eso, o sea, es como armar un archivo de Huamanga de esos años. Incluyendo ANFACEP, no solamente incluyendo ANFACEP y otras víctimas de la violencia. Sí, también, y otros archivos. Hay algunos fotógrafos de Huanta, por ejemplo, que tienen sus fotos, algunos de acá también, o unos ONGs que tienen sus archivos bien guardados. Y entonces esa es como la próxima meta, es como digitalizar todo para que lo puedo entregar los archivos a los familiares, ¿no? A los ONGs, a las familias mismas. ¿Cuánto tiempo piensas que te va a llevar ese trabajito? Toda la vida, creo. La verdad, sí. Sí, porque no es un trabajo que termina mañana, pasado. No. O sea, viví aquí. Siguen apareciendo archivos. Claro. Porque sabemos que esos archivos pueden ser pues familiares, archivos escondidos, archivos que de ahí los quiere mostrar, porque tienen miedo de que sus secretos sean revelados. Claro. Son archivos de la familia. Sí, hay cartas, fotografías, esquelas de bautizo, cualquier cosa parecida. Y eso me emociona mucho, la verdad, porque como te digo, hay mucho por hacer. O sea, por eso digo a los estudiantes, a los alumnos aquí, los de antropología, lo que sea, o sea, hay un montón para cambiar aquí, la verdad. O sea, hay mucho más por hacer. Dentro de 15 años va a cumplir 500 años increíble. De fundación. Sí. Yo no entiendo, yo le digo a mis amigos limeños, ¿por qué no hay más turistas aquí? Ahora, por un lado, genial, no hay cola, no como Cusco, que me quieren vender chompas o me dicen massage, mister, todo el día. Tiene esa ventaja, pero a la vez, un vuelo fácil de Lima con el gran cambio, tanto que ver en la ciudad, en la zona cercana, en Huanta, en Vicashuamán. No entiendo por qué no hay más turismo, una ciudad muy agradable, además, sobre todo el clima ahorita mismo. Así que bueno, yo a veces también me quedo callado porque me gusta, pero es una gran ciudad, una gran región. Merece más visitantes, eso sin duda. Muchas gracias, Walker, por estas palabras, Ayacucho. Y como ustedes saben, hoy reiniciamos las charlas de los sábados con la presencia de Charles Walker, un historiador que ha venido a Ayacucho, que quiere Ayacucho y que nos dice que cuidemos pues esta ciudad que arquitectónicamente merece un mejor futuro. Muchas gracias. A ti, gracias, por tus palabras, Emily. Yo creo que los estudiantes saben que hay bastante para investigar. Hay mucho por investigar de ese periodo que, como decíamos muchas veces, nunca más se repite. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Hemos estado en la charla de los sábados con Emily Thompson de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, California.